Muy buenos días, les habla el profesor Willy y en esta semana vamos a hacer un tema interesante. Pero antes vamos a ir un poco a la historia. Por ejemplo, nosotros en esta figura, ¿qué puedes observar? Seguramente me dirás, profesor, hay números. Claro que sí. Por ejemplo, acá 10% de descuento, ¿no? Lo que seguramente alguna vez has visto en un supermercado, ¿no? O también el calendario para poder visualizar qué día estamos. O tal vez lo que encuentras en el teléfono o que tal vez lo que encuentras en el control remoto. ¿Qué cosa hay en esos lugares? ¿Qué cosa hay en esas situaciones? Hay números. Claro que sí. Y nosotros, ¿por qué los seres humanos hemos creado los números? Allá, y te voy a dar la respuesta. Por una necesidad. Nosotros creamos algo por necesidad. Por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de contar cuántos animales tenemos, o cuántos soldados hay, o cuántos, en este caso, cuántos tomates habrá en un cesto, y diferentes cosas. Tenemos esa necesidad de saber cuánto tenemos o cuánto nos falta, ¿no? Y esto no se ha dado ahora, se ha dado siempre. En la antigüedad, con las personas que vivían en las cavernas, también tenían esa necesidad. Sí, profesor, sí, tenían esa necesidad. ¿Y cuál era su necesidad? Contar cuántos animales necesitaban para poder, en este caso, sobrevivir el invierno. Entonces, ellos también tenían formas de contar. Por ejemplo, empezaron quizás contando con sus dedos, ¿no? Pero los dedos de los seres humanos solamente son 10. Y quizás tal vez necesitaban una mayor cantidad de animales para poder sobrevivir el invierno. Entonces necesitaron conocer o necesitaron crear otro sistema. Y contaron quizás con las piedras. O quizás contaron con hacer nudos a cuerdas. O quizás con símbolos como en este caso observes con rayitas para poder contabilizar la cantidad de animales o cantidad de frutos que necesitaran para poder pasar el invierno. Profesor, esto no ha sido ajeno a nuestras civilizaciones anteriores que hemos nosotros conocido, ¿no? Esto ha sido siempre. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de contar. Y las civilizaciones también. Y cada civilización ha tenido una forma de contar, una forma de representar a lo que él estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, los egipcios tenían esta manera de escribir los números que nosotros conocemos. Por ejemplo, al uno lo expresaba mediante este símbolo, que era lo que el faraón pues tenía en su mano, ¿correcto? Representaban así el número uno. Como una U, algo parecido a una U, representaban, una U invertida, representaban el 10. Y de la misma manera, diferentes símbolos representaban a sus números en la antigua Egipcia. Profesor, ¿qué más? No solamente los egipcios, también en este caso los símbolos de los babilónicos, ¿no? Los babilónicos, mira, representaban al cero como un ojo, al uno con un punto, al 2 con 2 puntos, al 3 con 3 puntos, al 4 con 4 puntos, al 5 con una barra. Y de esa misma manera, pues representaban diferentes formas, con diferentes símbolos, representaban a sus números que ellos utilizaban por la necesidad de contar. Y uno de los más conocidos, pues, que tú en este caso recordarás, son los números de los romanos, ¿no? Que también tenían símbolos en letras, ¿no? Por ejemplo, el uno era como el I, el 5 era como la V y la 10 era como el X, y así sucesivamente. Tenían símbolos para poder, en este caso, escribir una idea de cantidad, ¿no? Una cierta cantidad de elementos que estaban en su entorno. De esto se trata el tema del día que vamos a tratar. Acompáñame a aprender el tema de numeración. Buenos días, les sale el profesor Willy y en esta semana vamos a hacer el tema llamado numeración, ¿no? Y antes de hacer pues este tema vamos a recordar ciertos aspectos que en este caso son importantes para colocar en este caso la definición de numeración. Tenemos que conocer en este caso algunos saberes previos, ¿no?
primero tenemos que saber qué cosa es un número, ¿no? Siempre lo utilizamos en el curso de matemática, pero ¿qué cosa será un número? Pues como menciona, acá me dice que es un ente abstracto que nos da una idea de cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá esta persona está pensando en una cantidad de pelotas. Esto que está pensando en su cabeza, esa idea que está pensando, una idea de cantidad de pelotas, a eso se le conoce como número. Claro que sí. Lo mismo pasa acá. La alumna, la niña, está pensando en árboles, ¿no? Tal vez en un parque, ¿no? La cantidad de árboles que ha visto en el parque. ¿A eso qué cosa es? Esto, lo que está pensando, lo que me da una idea de cantidad, pues es el número. Ahora, ¿qué cosa es el numeral? ¿No? Que esto de acá, ¿qué cosa es el numeral? Menciona, dice que es la figura o símbolo que representa el número. O sea que lo que él está pensando ya está en mi cabeza. Ahora, yo lo quiero expresar mediante un símbolo. Por ejemplo, mira, él ha escrito en su cuaderno 3 en romano. Ese símbolo que él ha escrito para expresar lo que está pensando se llama numeral. De la misma manera, ¿no? En este caso, la niña ha pensado en nuestros 3 árboles. ¿Y qué es lo que ha escrito? Ha escrito el número 3, ¿no? En un sistema, el sistema que nosotros utilizamos, o este símbolo, pues, que es indoarábico, ¿correcto? Lo ha escrito, ¿no? Es algo que nosotros utilizamos esos tipos de numerales para poder, en este caso, realizar operaciones matemáticas o expresar cosas de cantidad, ¿correcto? Muy bien. Entonces, queda claro qué cosa es un número, una idea que nos da de cantidad. Y el numeral, ¿qué cosa es? El símbolo para poder expresar esa idea, esa cantidad, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa será numeración entonces? Numeración, mira qué me dice. Bueno, es parte de la aritmética del curso que nosotros estamos, el curso donde estamos. Dice, donde la numeración estudia la formación, escritura y lectura de los numerales, no de los números, sino de los numerales. Recuerda bien eso, ¿no? O sea que en este caso, en este capítulo, voy a ver cómo se forman estos numerales, cómo se forman, ¿no? Tienen en este caso, una estructura para poder formar los numerales. Muy bien, y en este caso, en la numeración hay un sistema de numeración. ¿Y qué cosa es el sistema de numeración? Son reglas, ¿no? Y dice que el sistema que rige la escritura y lectura de los números mediante la combinación de símbolos, ¿no? Ahí donde se va a estudiar cómo se escriben, cómo se leen los numerales. Muy bien, ahora vamos a una idea importante que nosotros recién vamos a introducir, la base de un sistema de numeración. Profe, ¿qué cosa es la base? ¿Qué cosa es la base? ¿No? La base nos da una idea de cuántos grupos nosotros vamos a formar. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro sistema que siempre utilizamos es el sistema de base 10. Profesor, ¿y por qué utilizamos el sistema de base 10? Por nuestras extremidades, porque tenemos 10 extremidades. Entonces nuestro sistema es de base 10. Nosotros formamos grupos de 10 para poder formar, en este caso, un numeral. Mira, vamos a ver otros sistemas para poder explicar la base. Dice, es el número de unidades que forman una unidad de orden superior. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a formar grupos. Pero en este caso no voy a formar grupos de 10, voy a formar grupos de 8. Por ejemplo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está acá. Este que estoy colocando acá es un grupo de 8. Mira, ya no he formado grupos de 10, sino grupos de 8. Profesor, un grupo de 8. Ahora, en esta cantidad, pues no puedo formar grupos de 8, ¿no? No tengo 8. Entonces, esto de acá es lo que me sobra, 4. Profesor, ¿cómo se va a escribir en este sistema, en este caso, en el sistema, como mencionaremos acá, octanario, sistema de base 8, ¿cómo se va a escribir?
Muy parecido a lo que nosotros escribimos, los numerales que escribimos. Por ejemplo, este 1, en este caso me dice que hay un grupo de 8 y me dice que sobran 4, lo escribo después. Profesor, pero esto es nuestro sistema, 14, es lo que nosotros vemos siempre. Pero para poder decir que estoy formando un grupo de 8 y me ha sobrado 4, abajo en esta parte inferior derecho, voy a escribir la base que me indica la cantidad de grupos que estoy formando. ¿Grupos de cuánto? Grupos de 8. Listo. Profesor, acá entra una definición importante. Una definición de cifras y de base. Algo que nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, las cifras de este numeral son el número 1 y el número 4. Y la base, pues, es este numeral que está debajo, en este caso en la parte inferior, ¿no? En este caso este es 8. Entonces la base son 1 y 4 y las cifras son 1 y 4 y la base es 8. Profe, ¿se puede formar también bases de otro tipo? Claro que sí. Por ejemplo, con estos triangulitos vamos a formar una base 4. O sea, ¿qué cosa quiero decir? Que vamos a formar grupos de 4. Entonces, mira, acá contamos 1, 2, 3, 4, formamos un grupo de 4. Profe, ¿y cuánto me ha sobrado? Me ha sobrado 2. ¿Cómo se escribe? Allá me dice que he formado un grupo de 4, me ha sobrado 2. Profesor, pero esto es 12. Para poder saber que estamos en grupos de 4, tengo que poner debajo, en la parte inferior derecha, tengo que poner la cantidad de grupos que estoy formando. Estoy formando grupos de 4. De la misma manera, las cifras son 1 y 2 y la base en este caso es 4. Listo, ya está. Profesor, así son en este caso estos numerales que en otro sistema de numeración que no es el 10, ¿correcto? Ahora, propiedades importantes. Una propiedad que resalta en la creación de los numerales para poder saber si un numeral está correctamente escrito, debe cumplir algo importante, debe cumplir esto, que la base siempre tiene que ser mayor que todas sus cifras. Entonces es una propiedad importante. Por ejemplo, tenemos dos casos. Tenemos este numeral 561 en base 4, es la forma correcta de leer a un numeral. Comenzamos de izquierda a derecha, leemos cada cifra 5, 6, 1 y al final leemos la base 4. De la misma manera, esto es 1, 0, 1 en base 2. Profesor, ahora, ¿qué cosa es? ¿Cómo voy a saber si estos numerales están bien o mal escritos? Simplemente recordando pues nuestra propiedad. Claro que sí, esta propiedad. Entonces, lo que mencionamos, recalcamos esto que vamos a ver acá. Profesor, me debe cumplir que la base, que es 4, debe ser mayor que cada uno de sus cifras. A ver, vamos a probar. Con el 5, profesor, 4 es mayor que 5 y nos damos cuenta que esto es una falsedad. Profesor, cuando uno falla, podemos decir que ese numeral está incorrecto, está mal escrito. ¿Qué vamos a decir? Que está incorrecto. Profe, ¿y cuándo vamos a decir que el numeral está correcto? Cuando todas sus cifras cumplan esa propiedad. Entonces, ¿qué van a cumplir? Va a cumplir ¿qué cosa? Que en este caso, por ejemplo, la base es 2, en este caso, esta base 2, debe ser mayor que la cifra 1. Profesor, ¿cumple? Sí, profesor, esto es verdadero. Muy bien, ¿qué más? Las cifras, la base 2 debe ser mayor a la otra cifra, que es 0. ¿Cumple, profesor? Sí, profesor, es mayor. Esto es verdadero. Lo mismo pasa con la última cifra es 1 y la base es 2. Me dice que la base debe ser mayor, por lo tanto es verdadero. Todas las cifras cumplen. Entonces, en ese momento voy a decir que ese numeral está correctamente escrito. Muy bien, dato importantísimo. Muy bien. Muy bien, vamos a una observación importante. Esta observación me dice, mira, me dice todo lo que se encuentra en paréntesis en un numeral representa una sola cifra. Profesor, ¿qué cosa quiere decir? No le entiendo. Por ejemplo, mira, tenemos acá dos ejemplitos, dos numerales. Me doy cuenta que es un numeral porque arriba tenemos una línea que me están indicando que es un numeral, que representa una cantidad. Profesor, ¿está bien escrito? Vamos a ver si cumple. La base es mayor que 1, sí. Mayor que 12, sí. Mayor que 4, sí. Entonces está bien escrito.
Acá vamos a ver el numeral que base 16 es mayor que 6, mayor que 1, mayor que 9, mayor que 14. Está bien escrito. Profesor, ¿por qué dice acá aquí 12? ¿Que hay una cifra en este caso una cifra 12? Claro que sí, porque esto está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es una sola cifra. Entonces, profesor, acá, ¿quiénes son las cifras de este numeral? Las cifras de este numeral son el número 1, el número 12 y el número 4. Ellos son las cifras, en este caso, de este numeral. Profe, ¿12 puede ser cifra? Claro que sí, porque la base es 15. Debes recordar que cumple esto. La base es mayor que la cifra. Recuerda bien eso. Entonces, profesor, ¿y en este numeral quiénes son las cifras? Profesor, son las cifras el número 6, el número 1, el número 9 y el número 14. No te vayas a equivocar, no me vayas a decir que la cifra es 19. No, porque eso no está entre paréntesis. Profesor, es el número 6, el número 1, el número 9 y el número 14. 14 es una cifra. Profesor, y eso está correctamente escrito. Muy bien, nos pasamos a una idea también importante que son las bases. Por ejemplo, nosotros empezamos con una base binaria. Profesor, cuando te digo base binaria, te quiero decir que es de base 2. Profesor, ahí está, de base 2. Y cuando está en base 2, ¿qué cifras permite? Ahora, vamos a ver ahí las cifras que permite. ¿Qué cifras permitirá si es de base binaria o de base 2? Solamente va a admitir la cifra 0 y la cifra 1. Nada más. Profe, ¿cómo me voy a dar cuenta? Profesor, tiene que comienza desde la cifra 0 hasta 1 menos que la base, ¿no? Porque debe cumplir esta propiedad, ¿no? 2 es mayor que 0, sí. 2 es mayor que 1, sí. Profe, ¿y 2 es menor que 2? No, no se puede. Por lo tanto, hasta el 1 nada más llegaría. Y si me dicen que es ternario, quiere decir que estoy en una base 3, ¿no? Ahora estoy formando grupos de 3. ¿Y hasta qué cifras permite? No te olvides, comenzamos desde el 0, luego sigue 1 y luego sigue 2. Profesor, hasta 2 llega porque después sigue el 3 y no puede ser igual. Listo. Y cuando estamos en una base cuaternaria, queremos decir que estamos en una base de número 4. ¿Qué cifras permite? La cifra permite desde el 0, 1, 2, 3 y ya está. Y hasta ahí nada más, ¿correcto? Profesor, me puedo dar cuenta muy fácil, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿cuántas cifras va a permitir en este caso el sistema binario, ¿no? Las únicas cifras que permite son el 0 y el 1, nada más. Son 2, porque la base es 2. Profesor, ¿cuántas cifras permite? El 0, el 1 y el 2. No hay otra cifra más que permite. Son 3, mira, acá es 3. Lo mismo pasa con los demás sistemas. Si es el sistema quinario, acepta desde el 0 al 4. Si es el sistema senario, que es el sistema 6, del 0 al 5. Si es el sistema hectanario, quiere decir de base 7, admite del 0 al 6. Y así sucesivamente, por ejemplo, el undecimal, mira, el undecimal es de base 11 y acepta desde el 0 hasta el número 10, ¿no? Claro que sí. Una observación importante me dice, si un número no tiene base, ¿no? Porque son los números que nosotros utilizamos siempre, ¿no? Nuestros numerales que nosotros escribimos no tienen base, pero parece que no tiene base, ¿no? Nosotros como cotidianamente lo utilizamos, se sobreentiende la base. Dice, se sobreentiende que es de base 10. O sea, si yo tengo, por ejemplo, este número 13, ¿qué base tendrá? Profe, me dice, como no tiene nada, esto escondidamente tiene su base 10, ¿no? De la misma manera, si yo tengo el número 861, ¿qué cosa quiere decir eso 861? No tiene nada debajo, quiere decir que es de base 10. Y ya está. Muy bien. Muy bien, pasemos a la última parte de la parte teórica para poder resolver los ejercicios. Me dice, numeral capicúa. ¿Qué cosa es un numeral capicúa? Me dice, es aquel numeral cuyas cifras equidistante son iguales. ¿Qué son? A ver, son iguales. Profesor, ¿qué cosa quiere decir equidistantes? Una misma distancia. Las cifras que están en una misma distancia son iguales. Por ejemplo, tenemos acá un numeral
que en el medio tiene el número 2. Profesor, si yo coloco acá un 3, para que este sea un numeral capicúa, también el que está a la misma distancia del 2 también tiene que ser en el lado izquierdo, también debería ser 3. Y ahí podríamos formar un numeral de base, un numeral capicúa de base quinal, o sea, de base 5, ¿no? Este numeral capicúa es de 3 cifras de base 5. Profesor, también podemos formar, por ejemplo, mira, ponemos uno acá, y si yo quiero formar un numeral capicúa, le pongo el otro 1 acá. A la misma distancia tienen ellos, de base 7, quiere decir que es un numeral capicúa. Profesor, y si yo le pongo al costado del 1 le pongo 5 y al otro costado del otro 1 le coloco 5, ¿qué estoy formando? Un numeral capicúa. Claro que sí, de base 7. Este numeral está bien escrito, ¿no? Porque la base es mayor que todas sus cifras. La base es mayor que todas sus cifras. Profesor, también admiten palabras, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el oso. Oso también, en este caso, es un numeral capicúa, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo así y le escribo una barrita arriba, ese también es capicúa, ¿no? Porque en este caso al costado del S es O y al otro costado del S es O. Profesor, esto es un numeral capicúa si le pongo la barrita arriba, ¿no? Y también puedo formar Anita Lava Latina, entonces ese numeral escrito de esa manera también es un numeral capicúa. Profe, otra manera de darme cuenta que es capicúa, que si lo puedo leer de izquierda a derecha. Mira, yo leo de izquierda a derecha 3, 2, 3 en base 5, y si lo leo a la inversa también es 3, 2, 3 en base 5, igual. Mira, 5, 1, 1, 5 en base 7, lo he leído de izquierda a derecha, y si lo leo de derecha a izquierda, 5, 1, 1, 5 en base 7, es lo mismo, ¿correcto? Muy bien, profesor, recalcarte datos importantes. Por ejemplo, algo que tú puedes colocar en tu fija que es importante es este saber previo. ¿Qué cosa es un número y qué cosa es un numeral? Importantísimo. Otra cosa importante también es la definición del tema del día de hoy. ¿Qué numeración? ¿No? Es que estudia la formación y escritura de los numerales. No de los números, sino de los numerales. Otra idea importante, profesor, hay muchas ideas importantes, pero una idea importante también es esta propiedad que estamos colocando acá, que la base siempre es mayor que la cifra. Otro dato importantísimo que tenemos acá es esta observación. Profesor, ¿por qué? Acá los que están dentro del paréntesis, profesor, se consideran una sola cifra. Otro dato importante, esto también es un dato importante, pero no te va a alcanzar espacio para poder transcribirlo en tu ficha. Otro dato importante es esta observación, ¿no? Que todos los numerales que no tienen que no tienen una base, se consideran que es de base 10. Y obviamente el tema del día de hoy también importante es este numeral capicúa, ¿no? Numerales cuyas cifras equidistantes o cuyas cifras que están a una misma distancia son iguales. Dato importante también. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos encontramos en la resolución de los ejercicios. Muy bien, continuando con la resolución de los ejercicios, vamos a resolver la práctica dirigida, el problema número 1, 4, 7 y 13, con los cuales vas a poder realizar tu tarea. ¿Qué me dice el problema número 1? Me dice, encierra los numerales escritos correctamente, ¿no? Eso es lo que me menciona en el problema número 1, y tenemos el numeral 104 en base 7, 203 en base 3, 126 en base 4, 303 en base 6. ¿Cuál de ellos estará bien escrito y cuál de ellos estará mal escrito? Esto, profesor, solamente tiene que cumplir una definición para que esté bien escrito, o una condición para que esté bien escrito. Que la base tenga que ser mayor que la cifra. Si eso no cumple, automáticamente está mal escrito. Por lo tanto, vamos a ver si este 7 es mayor que 1. Es mayor que 0, es mayor que 4. Y profesor, cumple, 7 es mayor que 1, 7 es mayor que 0 y 7 es mayor que 4.
Por lo tanto, como la base es mayor que cada una de sus cifras, entonces diré que este numeral está bien escrito. Por lo tanto, lo tendré que encerrar. Ya está. Ahí lo encerramos. Muy bien. Ahora, vámonos con el siguiente caso. Me dice que acá la base 3 debe ser mayor que 2, debe ser mayor que 0 y debe ser mayor que 3. Mira, a ver, 3 es mayor que 2, sí, profesor. 3 es mayor que 0, sí, profesor. 3 es mayor que 3, no, profesor. Esto es una falsedad, es algo falso. Por lo tanto, este numeral está mal escrito. No lo tengo que encerrar porque está mal escrito. Me dice, encierra los numerales correctamente escritos. Ahora, vamos a ver este caso. La base, que es 4, debe ser mayor que 1. Debe ser mayor que 2. Debe ser mayor que 6. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Es mayor que 1? Verdadero. ¿Es mayor que 2? Verdadero. ¿Es mayor que 6? Esto es falso. ¿No? Es falso. Profesor, y como es falso, este numeral está mal escrito. Muy bien, pasemos al último, vamos a ver si esto está correcto. Profesor, me dice que acá en este numeral la base, que es 6, debe ser mayor que 3, debe ser mayor que 0 y debe ser mayor que 3. Profesor, y es verdad, es mayor que 3, es mayor que 0 y es mayor que 3. Por lo tanto, diré que este numeral está correctamente escrito. Por lo tanto, tendré que encerrar. Ya está. Muy bien, en el problema número 1 hay dos numerales que están correctamente escritos. Pasemos al problema 4. El problema 4 me dice, dice que encierre los numerales escritos en el sistema octanario. Profesor, ¿qué cosa quiere decir que están en el sistema octanario? Octanario. Profesor, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que la base es 8, ¿no? Entonces yo voy a encerrar a los numerales que tengan base 8. Por lo tanto, a ver, vamos a buscar. Este tiene base 7, no lo voy a encerrar. Este tiene base 8. Ah, ya, profe, este tengo que encerrarlo porque tiene base 8, está en el sistema octanario. Este tiene base 5, no lo encierro. Este lo voy a encerrar, profesor, porque es un numeral que está en base 8, por lo tanto está en el sistema octanario. Tener presente. Muy bien, facilito el problema. Y tenemos en el problema 7, me dice, dado el siguiente numeral, capicúa, importante, hallar los valores de x, o hallar el valor de x, ¿no? Eso es lo que me menciona. Acá ya lo he escrito de nuevo el numeral, este es el numeral que es capicúa, recordando que lo que está dentro de un paréntesis, como observación lo hemos colocado, es una sola cifra. ¿Qué me dice que es capicúa? Me dice que la primera debe ser igual con la última, ¿no? Porque eso tiene la misma distancia. Entonces diré que el 3x y el x más 3, que son solo una cifra, porque están dentro del paréntesis, deben ser iguales, por ser el primero y por ser el último. Eso deben ser iguales. Ya está. Muy bien, entonces igualamos ahí el valor de 3x, dice que es, en este caso, es igual a x más 3. Ya está. Es igual a x más 3. Por lo tanto, este x pasa al otro lado a restar. Sería 3x menos x, ¿no? Pasó a restar. Mira acá. Debe ser esto igual a ¿cuánto? Ah, ya debe ser igual en este caso a 3, ¿no? Ya está. Listo, ya está. ¿Qué es lo que pasaría? 3x menos x me da 2x. Esto es igual a 3. Profesor, el número 2 pasa a dividir. Acá es, pasa acá 2x, 3x. Ah, ya. Acá tenemos que tener cuidado. Mira, he transcrito mal el ejercicio. Acá es 4. Ahí es 4. 4 es en esta parte, no era 3. Listo, entonces sería acá 4, ¿no? A ver, ahí tener mucho cuidado. 4, acá es 4. Muy bien. Por lo tanto, ahora sí, profesor, sí sale. Este 2 pasa a dividir, será 4 entre 2. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Allá, 4 entre 2, profesor, esto vale 2. Y ya está, ese es el problema.
Muy bien, listo. Vámonos al problema número 13. En el problema 13 me dicen, dado el siguiente numeral Capicúa, me dice hallar el valor de Y. Listo, ya está, profesor. Ahí está. A ver, voy a ver si he copiado bien el ejercicio. X menos 2, Y, 8 menos Y, 6. Está bien correctamente escrito. Muy bien, entonces como es Capicúa, debo recordar pues que en este caso la primera y la última son iguales. O sea, la primera, que es X menos 2, debe ser igual a 6. Estos dos deben ser iguales, ¿no? Claro que sí. Profesor, pero igualar estos dos, si tú observas, te das cuenta, profesor, si tú igualas X menos 2 igual a 6, ¿qué vas a hallar? ¿Qué vas a hallar? Vas a hallar X, pero yo no me piden calcular el valor de X, a mí me piden hallar el valor de Y. Por lo tanto, no hay necesidad de igualarlo. Paso a la siguiente, ¿no? La siguiente cifra, en este caso, es el Y. Y la siguiente cifra de 6 es 8 menos Y. Por lo tanto, como es Capicúa, estos valores también deben ser iguales. Y esa sí me va a servir para poder calcular lo que yo quiero, que es Y. Por lo tanto, sería Y es igual a 8 menos Y. Entonces resuelvo, ¿no? Este Y que está restando, ¿cómo pasa al otro lado? A sumar. Sería 8 menos... Diré, Y más Y, el otro paso a sumar. Esto es igual a 8. Y más Y me sale 2Y, esto es igual a 8. Pasa a dividir el número 2, sería 8 entre 2, por lo tanto Y vale 4. Y ya está, ¿no? Y justamente lo que me están pidiendo a mí es Y. Ya está, 4. Muy bien, chicos, eso sería todo, con lo cual vas a poder resolver tus ejercicios. No te olvides que tu tarea es la tarea número 3. Muy bien, conmigo hasta el próximo video.